nuestra clase. Muy bien. Tengan ustedes, mis queridos alumnos, muy buenos días. El día de hoy, miércoles 18, bueno, de agosto del 2021. Nuevamente nos estamos conectando y esta es nuestra primera clase, pues que estamos hoy día no concerniente al tercer bimestre, primer que los alumnitos. Y así que chicos, hay que estudiar muchísimo. Ya, muy bien. El tema que hoy día, pues, mis queridos alumnos, el tema que hoy día vamos a tocar es un tema que tiene que ver justamente no con nuestros cambios y que es un tema muy, que digamos, algo normal, pues, no sé, del ser humano, ¿no es cierto? De todas las personas, ¿no es cierto? Porque en algún momento, pues, todas las personas justamente tenemos, desarrollamos y crecemos, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que no tiene que ver, que, a ver, que no tiene que ver, no es algo del otro mundo, sino simplemente tenemos que conocerlo, ¿no es cierto? Y cuáles son sus funciones, pues, ¿ya? Así que les pido, por favor, le voy a pedir, por favor, que el tema que vamos a tocar hoy día, por favor, le tomen con mucha responsabilidad y con justo de todo, con mucha atención y nada puede estar ahí solamente ahí haciendo de repente bromas o qué sé yo, ¿ya? Tomen con mucha seriedad el tema que justamente hoy día vamos justamente a poder impartir o a poder justamente, no, a poder explicarles sobre sus funciones de estos diferentes órganos, ¿no es cierto? De nuestro cuerpo, de nuestros organismos, pues chicos. ¿Ya? Muy bien. El tema que hoy día vamos a tocar, chicos, hoy día es del aparato o sistema reproductor humano, ¿ya? El sistema o aparato reproductor humano, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos del sistema o aparato reproductor humano, su mismo nombre dice, mis alumnitos, reproductor, porque justamente se va a reproducir, nos reproducimos, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano, entonces, por ende, justamente tiene que haber justamente dos individuos, ¿no es cierto? Dos individuos para que justamente puedan procrearse, puedan desarrollarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un gameto masculino justamente con un gameto femenino, pues, ¿entiendes? Pero primero vamos a ver que justamente no el sistema reproductor, ¿no? El sistema reproductor justamente no del, del varón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada de estos, por ejemplo, cada de estos órganos cumplen diferentes funciones, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, mira, nosotros, mira, todas las personas, por ejemplo, o ustedes, por ejemplo, ahorita, en estos momentos, en estos tiempos, a ver, acomoda bien, por favor, tu cámara, por favor, Rodríguez, por favor, deja de jugar con ese, deja de jugar, por favor. ¿Por qué no me activa su cámara, Alexander? ¿Tiene problemas con su cámara? Entiendo. A ver, ¿quién es Marianela? Ah, ¿quién es Marianela Flores? A ver, por favor, si se puede. No, no. Profesor, ¿Sí? el otro día le había dicho, esta semana no voy a poder Ah, ok, prender mi ok, cámara perfecto. porque estoy en internet. Ya, no te preocupes. ¿Quién es Marianela? No sé quién. Marianela, por favor, que si me puede acomodar en su cámara, por favor, Rodríguez, ¿ya? Acomoden en su cámara, por favor, Rodríguez. Quiero ver lo que usted esté atento ahí, por favor. Y he dicho que tenga mucha seriedad con el tema que hoy vamos a tocar, ¿sí? Muy bien, ya. Entonces, por ejemplo, miren, ya decíamos, estaba comentando, pero, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, dejar, por ejemplo, ustedes fueron, por ejemplo, fueron muy pequeñitos, ¿no es cierto? Muy bien. Estuvieron, por ejemplo, 9 meses en el dentro, ¿no? ¿No? De la mamá, ¿no es cierto? Después de 9 meses, justamente ustedes pues vivieron a ese mundo, ¿no es cierto? Ya fueron, por ejemplo, unos infantes, pequeñitos, ¿no es cierto? De niños, ¿no es cierto? Fueron desarrollando, fueron creciendo. Y así conforme van desarrollando, entonces ustedes también, por ejemplo, van viendo, observando, que cada vez que ustedes van creciendo, justamente van a ir yendo cambios dentro de su organismo, pues, ¿no? Hay cambios de su organismo, dentro de su cuerpo, que es parte natural pues, del ser humano, imagínate. Si entonces si el ser humano no desarrollaría, entonces tampoco no habría cambios, pues, ¿entiendes? ¿Cómo seríamos, pues? ¿Entiendes? Entonces, y de pronto, por ejemplo, de pronto ustedes van creciendo y como que ustedes de repente por ahí van viendo un cambio, por ejemplo, hay una glándula, por ejemplo, una glándula, por ejemplo, una glándula hipófisis, ¿no es cierto? Donde por medio de una sustancia, mira, por medio de una sustancia que se llaman las hormonas, es justamente las hormonas justamente son las que regulan todas las funciones del cuerpo humano, ¿no es cierto?
y los produce, por ejemplo, no al sistema del, por ejemplo, del glandular endocrino. Entonces, hormonas, esas hormonitas, estimulan justamente, a ver, esas son las responsables, pues, ¿ya? Esas son las responsables de nuestros cambios, ¿no es cierto? Del ser humano, de la persona, por ejemplo. A ver, ustedes, por ejemplo, cuando estaban niños muy pequeñitos, tenían una vocecita, por ejemplo, un poco más fina, ¿no es cierto? Claro, una vocecita más finita, ¿no es cierto? Sí, un poco más suave, que digamos, ¿sí? Pero de pronto nos damos cuenta que ya nuestra vocecita está un poquito más ronquita, ¿ah? Está más aguda, ¿no? Como que ya va cambiando nuestra vocecita, pues, ¿ves? Ya no es tan que digamos, tan suavecita como que hacíamos antes, ¿entiendes? Ya ese es uno de los cambios, por ejemplo. Otro cambio, por ejemplo, de pronto, sin darme cuenta, ya me va apareciendo, por ejemplo, los bigotitos, por ejemplo. ¿Ah? Claro, ahorita ves, ahí está, por ejemplo, mira, caretito, por ejemplo, no, los bigotitos, pero de repente. ¿Ah? De repente no me di cuenta, de repente ya mi musculatura, pues como que un poquito va, ¿no es cierto? Tomando cuerpo, pues, ¿ves? Entonces, poquito a poquito nosotros nos estamos dando cuenta que en nuestro organismo hay cambios entre los caracteres, pues, parte de las características del ser humano, pues, propio del ser humano de desarrollo, pues, ¿ya? Entonces, eso justamente es el tema que hoy día vamos a tocar y voy a poder impartir, por favor, acá el tema. Y sí les voy a pedir, por favor, bastante seriedad concerniente al tema del día de hoy, mis queridos alumnos. ¿Sí? Muy bien. A ver, confirmen si estás ustedes compartiendo ahí en tu pantallita. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, él nos dice el tema, el aparato reproductor humano. ¿Qué cosa es el aparato? Justamente nos dice en ese momento que es la reproducción, ¿no es cierto? Por la cual es el proceso que se producen nuevos individuos de una especie y se transmite justamente aquí el material genético, ¿no es cierto? De una generación, ¿no es cierto? Que tiene con la finalidad de qué? De restituir justamente los individuos, ¿no es cierto? Y estas características son externas, pues, ¿entiendes? Son externas e internas y se les conoce como caracteres sexuales, ¿ya? Se les conoce como caracteres sexuales. Como te dije, por ejemplo, en ese momento, ¿no? De tu cambio de tu voz, por ejemplo, ¿no? De tus bigotitos, por ejemplo, ya salen juntos los vellitos, por las axilas, qué sé yo, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Estos caracteres, mira, mis hermanitos, estos caracteres justamente pueden ser primarios y secundarios. ¿Ah? Pueden ser primarios y secundarios. ¿Ya? ¿Qué van a decir, por ejemplo? Se caracterizan porque dice aparecen cuando los niños y niñas están llegando a la pubertad. Por ejemplo, ustedes ya son un prepuber, por ejemplo. Ustedes a ver, ¿qué edad tienes tú, por ejemplo, Carletito? Carletito, ¿qué edad tienes tu hijo? Tengo 11. Después 11. voy a tener 12. Muy Y bien, después 13. ya, muy bien, ya están entre los 11 y los 12 años, ¿cierto? Ya están en un prepuber, ¿no es cierto? Claro, están en un prepuber, pues, prepuber. Entonces, miren, los caracteres primarios, tenemos caracteres que son los órganos sexuales que identifican al ser humano, pues, claro, pues, ¿no es cierto? Nos identificamos porque por ser un varón una mujercita, ¿no es cierto? Porque los varoncitos, claro, tienen, por ejemplo, su penecito, y las mujeres tienen justamente ¿no? Su vagina, pues, así de simple, ¿no es cierto? Y justamente dice que es porque cuando ellos llegan a la pubertad, pues, ¿entiendes? Muy bien. Vamos a ver el sistema reproductor masculino. Sistema reproductor masculino. ¿Qué es el sistema reproductor masculino? Se refiere a que es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto de órganos que se van a encargar de qué cosa? De reproducir, ¿ya? Que se van a encargar de reproducir gametos masculinos, ¿ya? Gametos masculinos que se les llama, entre paréntesis se les llama, o entre comillas se les llaman los espermatozoides, ¿no es cierto? Y que justamente estos gametos masculinos o espermatozoides justamente se van a depositar, ¿dónde, mis alumnos? Se van a depositar justamente en el sistema reproductor femenino, ¿entiendes? Ahí se van a depositar, ahí se van a ir, por ejemplo. De ahí viene la reproducción, pues, ¿entiendes? A ver, tenemos, por ejemplo, mira,
Dentro del sistema reproductor masculino, por ejemplo, tenemos, dice, órganos externos. Órganos externos. A ver, ¿por qué tú me tienes tu cámara, Rodríguez? Por favor, tiene tu cámara, Rodríguez. A ver, ¿quién es Marianela? No entiendo. ¿Quién es Marianela? No, a ver, no sé. Es Valderrama, profesor. Ya. ¿Por qué no metías su cámara, Marianela? Mucho bulla en el micro de Luis. Ya, por favor, sígueme su micro, ¿ya? Ay, me Muy bien. gustó. Ya, muy bien. Entonces, dentro del sistema reproductor masculino hay órganos externos, ¿no es cierto? Órganos que están fuera, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de estos órganos están, ¿quiénes están acá, por ejemplo? Mira, por ejemplo, están, vamos a ver si te puedo, pues acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, los testículos, pues, ¿no es cierto? Y tenemos esta palabrita que se llama justamente el pene, pues, ¿ya? Vamos a ver qué función cumple, pues. No sé cuál función cumple o para qué justamente están, pues, ¿no es cierto? O dónde están ubicados, decir de esta manera. A ver, vamos a ver. Por acá. Vamos a ver la segunda diapositiva o la tercera diapositiva. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a borrar porque si no se ve un poquito ahí, un poquito mal ahí en ese, ¿no? Que hemos señalado. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Ya, muy bien. Entonces, estamos acá, pues, chicos. Entonces ya estamos, por ejemplo, ¿no? En este órgano externo. Este órgano externo. Entonces, por ejemplo, algunas personitas a veces le dicen que son un par de bolitas, unos par de canicas, qué sé yo, ¿no? Pero no son canicas, ¿no es cierto? Su nombre es de testículos, así están fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, estos testículos justamente son dos órganos, ¿ya? Son dos órganos que justamente están cubiertas, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, están protegidos por una pielcita, una capita que justamente se llama escroto, pues, ¿ya? Son órganos protegidos por una piel llamado escroto, ¿ya? Su función, por ejemplo, ¿no? De estos dos órganos, ¿no? De los testículos, es de producir, ¿ya? Ellos van a producir, ¿qué cosa? Van a producir los espermatozoides y liberan la sangre, ¿a quién? A las hormonas sexuales masculinas llamadas las testosterona, ¿ya? Las testosteronas, pues chicos, ve. Aquí, ¿ya? Pues te voy a preguntar, ¿ah? Muy bien. Entonces ya sabemos, pues, ¿no es cierto? Sabemos que son los órganos externos, son un testículo, son órganos que están protegidos por una capa o una piel llamada escroto, que su función es justamente de reproducir, ¿no es cierto?, los espermatozoides y liberan justamente hormonas sexuales masculinas llamadas las testosteronas, pues, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos el otro órgano externo, pues. ¿Entiendes? Aquí estamos, pues. ¿Sí? ¿Me estás escuchando ahí, Rodríguez? Ya, perfecto, muy bien. Aquí tenemos otro órgano, pues. El otro órgano externo, que justamente se le dice que es un órgano copulador. Un órgano copulador que es un órgano musculoso, pues, ¿no es cierto? Un órgano musculoso en el cual se distingue, en la cual tiene una base, pues, ¿no es cierto? Tiene una base, tiene un cuerpo y tiene justamente esa partecita, ¿no es cierto? Una partecita última, también se le llama, por ejemplo, el glande, justamente, y eso está cubierta por una membranita, pues, ¿ya? Una membranita que justamente, una membranita que se le va a llamar, por ejemplo, el prepucio, en la parte final, ¿ya? Y su función de este órgano externo es que cosa es de depositar justamente los espermatozoides. ¿Ya? Esos son justamente no, los órganos externos, ¿ya? Órganos externos. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. A ver, ¿me está escuchando Alejandría? Sí, profesor. Ok, perfecto. A ver, muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva, mis alumnos, ¿ya? Seguimos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces ya vimos los órganos externos. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver los órganos. A ver, los órganos, por ejemplo. Ya, aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Los órganos externos. Aquí, por ejemplo, órganos internos, pues, no son órganos internos que están internamente, están dentro, por ejemplo, ¿no? de este sistema, de este aparato. Por ejemplo, dentro de los órganos internos tenemos, por ejemplo, el epidídimo, ¿ya? El epidídimo. A ver,
Vamos a ver qué cosa, cuál es la función de este órgano epidídimo. Estamos acá. ¿Ah? ¿Qué dice el epidídimo? Que justamente dice el conjunto de qué. Es un conjunto, dice, ¿no? De varios, o sea, que tiene una extensión, ¿no es cierto? Se va a extender, una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de extensión que digamos, y se va a enroscar sobre él mismo, se va a enroscar, ¿no es cierto? Y se va a enroscar, y que este epidídimo justamente se va a ubicar dentro de quién, dentro de los testículos, ¿ya? ¿Y cuál es la función en sí de este epidídimo? Justamente es la que va recibir, ¿no es cierto? Recibe la gran cantidad de espermatozoides que proceden de dónde? Que van a proceder justamente de los testículos y se van justamente a conducir, o son conducidos por la contracción, dice, ¿no? Por la contracción, por movimiento, ¿no es cierto? Al conducto deferente, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir con el otro órgano interno. Bien, bien, estamos acá. Muy bien. Estamos en el conducto deferente, ¿no es cierto? Uno dice conducto, son, donde por ahí, mira, niñitos, por ahí justamente se va a conducir, ¿no es cierto? Este conducto tiene más o menos una aproximada de unos 30 centímetros, ¿no es cierto? Que tienen la función de qué cosa? De conducir también, ¿no? De conducir, ¿qué cosa? Los espermatozoides y se van a comunicar, o va a dar justamente, ¿no?, como un conducto que se va a llamar conducto eyaculador, pues, niñitos, ¿ya? Muy bien. Seguimos con el tercer órgano interno. Muy bien, acá tenemos la uretra, pues chicos, ¿ya? La uretra. Acuérdate que la uretra, mira, cuando hemos estudiado, por ejemplo, no, mira, en lo que es, por ejemplo, no, en tus riñones, ¿te acuerdas que habíamos, por ejemplo, un lado donde habían, por ejemplo, uno de esos tubitos que bajan, ¿no es cierto?, de tu riñón, pues, ¿no es cierto? Voy, bajan dos tubitos. ¿Cómo se llaman esos tubitos? ¿Se acuerdan, Los chicos? uréteres. Los uretes, ¿no es cierto? Claro, los uretes bajan y justamente se van a depositar, ¿no es cierto? ¿Dónde? En la vejiga, pues, ¿no es cierto? Claro, en tu vejiga. Y en tu vejiga justamente hay otra partecita donde justamente ya es el conducto, pues, ¿no es cierto? Este es el conducto urinario. Entonces, esa es la uretra, pues, ¿no es cierto? Entonces, la uretra cumple dos funciones, mira, dos funciones. La uretra justamente cumple la función, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Cumple doble función en expulsar, ¿no? Expulsa la micción, expulsa la orina, ¿no es cierto? Y también expulsa también, ¿no es cierto?, un líquido, pues, ¿no es cierto? Un líquido, ¿ya? Que acá tienes el nombre, se llama el semen, pues, ¿ah? Aquí está, ¿ves? Dos funciones, ¿no es cierto? Claro que no lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, sino lo hace en un momento, pues, que lo tiene que hacer, pues, ¿entiendes? ¿Ya? No te vas a olvidar, pues. Después te voy a preguntar, ¿ah? Después te voy a preguntar, si estás atento ahí. Muy bien, seguimos acá en la siguiente diapositiva. Seguimos acá en la siguiente diapositiva. Muy bien. A ver, estamos por acá, estamos acá. Muy bien, estamos acá en este conducto, pues. ¿Ah? Estamos en el conducto eyaculador, pues, chiquitos. ¿Ya? Eh, este sistema, por ejemplo, esta partecita, es un orificio, es un tubito, pues, ¿no es cierto?, que tiene aproximado de 2 centímetros, que justamente dice que se forma al unirse dentro del conducto deferente, o sea, en este órgano, por acá, en este conducto deferente, ¿no es cierto?, por aquí se va a unir, que eso también conduce y tiene, ¿no?, la particularidad de llevar justamente a los espermas. Entonces aquí dice que se une con el conducto deferente o con el conducto de la vesícula seminal, donde justamente esto va a penetrar justamente en la próstata, ¿no es cierto? Y termina justamente en la uretra, pues. Entonces, en la uretra. Esos son los órganos internos. ¿Ah? Aparte de eso, por ejemplo, mis niños, hay otras glándulas. Por ejemplo, las glándulas anexas que tenemos, por ejemplo, la vesícula, tenemos la próstata y tenemos la glándula de Cooper. A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, no, en la vesícula seminal? Que justamente esta vesícula, mira, son justamente unas pequeñísimas partículas, pequeñísimas, ¿no es cierto?, que son las glándulas productoras, ¿ya? Son las pequeñas glándulas productoras que van a que producen una gran cantidad de secreción, mira, una secreción amarillenta, ¿no es cierto? Una secreción amarillenta que justamente le va a dar el color justamente, ¿no es cierto?, aquí, al semen, y justamente tiene una gran movilidad para que ellos se puedan movilizar, ¿no es cierto?,
¿quién? Los espermatozoides, pues, chicos, ¿ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos otra glándula anexa, miren, alumnitos, otra glándula que ustedes dicen la próstata, ¿ya? Y la próstata mayormente lo tenemos todos los varones, ¿ya? La mujer no tiene esto, todos los varones no tienen esto. Y esta próstata tiene justamente, es una glándula que tiene la forma, por ejemplo, de una castaña, ¿ya? Como una pepita, así, por ejemplo, ¿entiendes? Claro, y esto en el momento, pues justamente no, que la persona, por ejemplo, no tiene una edad prudencial, está muy bien, ¿no es cierto? Está perfecto, pero en algún momento cuando ya pues se tiene también ya edad, que digamos ya pues 40, 50, 60 años, esta próstata va creciendo, va desarrollando, se va inflamando, ¿no es cierto? Y pues tiene problemas. Porque acuérdense que, no sé si te había hecho el dibujito donde está justamente donde están ahí, por ejemplo, no, están los uréteres, está la vejiga y entre la vejiga está por ahí justamente no, la uretra y por ahí está, pues, ¿no? Por ahí está. Entonces es una glándula que, dice, que secreta, dice, una sustancia, ¿no? Una sustancia lechosa que tiene por la función de qué cosa? De neutralizar, dice, la acidez de los ácidos que son coprovocadas, o sea, que provoca. Acuérdate que la micción, la orina, hay una gran cantidad de urea, ¿no es cierto? Claro, de urea, ¿no es cierto? Unas sustancias que tienen justamente muchos ácidos, pues, ¿entiendes? Entonces, esta glándula tiene, ¿no?, la particularidad de neutralizar, o sea, como que hacer como lavar, por ejemplo, ¿no? La orina que pasa por la uretra y justamente lo va dando, pues, el olor característico, ¿no es cierto?, a esta sustancia, pues, niños, ¿no es cierto? Y por último tenemos la glándula anexa, que es justamente la glándula de Cooper, ¿no es cierto?, que justamente eso está ubicado en la base, ¿no es cierto?, en la base de este órgano, ¿no es cierto?, donde justamente, ¿qué cosa? Va a segregar una gran cantidad de líquido y que tiene ¿no?, la función de lubricar, ¿no es cierto?, la parte, ¿no es cierto?, de la uretra, ¿no es cierto?, la parte final, pues, ¿no es cierto?, y también neutraliza, como que también va lavando, ¿no es cierto?, la acidez producida por los ácidos, ¿no es cierto?, de la orina antes justamente no de expulsar justamente los espermatozoides en el momento de la eyaculación, bonito, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos tratado, ¿no?, de explicar cada uno de estos órganos externos, los órganos internos y las glándulas anexas, entonces vamos a compartir, a poder ver justamente ya las funciones o cómo justamente está dividido, pues, ¿no es cierto? Está dividido, está compuesto, pues, ¿no es cierto? Nuestros órganos, el órgano reproductor, que es justamente, ¿no?, donde estos órganos tienen, ¿no es cierto?, la función de la reproducción humana, pues, mis hermanitos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a compartir. Está muy bien. A ver, compárteme, meten el sistema, ustedes están ahí, estoy ahí viendo. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, mira, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el dibujo según, ¿no es cierto?, según los estudios que justamente hemos estado, pues, tratando, ¿no?, de explicar. Aquí, pues, mis niñitos, mira, esto es tu vejiga, pues, ¿no es cierto? Acá, pues, aquí se deposita, ¿qué se va a depositar? Se deposita los líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos que, por supuesto, lo ha tratado, ¿no es cierto? Tus riñones, aquí está por acá, tus riñones lo han tratado de filtrar, ¿no es cierto?, de elaborar. Entonces, los líquidos que no nos sirven, pues acá se guardan, ¿ve?, en esta partecita, en tu vejiga, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, tu vejiga no está normal, está en una posición, bueno, sin, pero cuando empieza a llenarse de líquido, ¿qué empieza? Empieza juntamente, pues, a ensancharse, ¿no es cierto? A elevarse, pues, ¿me entiendes? Muy bien. Aquí esa es tu vesícula seminal, pues. Mira, pero acá está tu vesícula. Este es un circuito que hace, ¿me entiendes? Muy bien. Esto es lo que hace el recorrido, pues, ¿me entiendes? Viene por acá, pasa por aquí, listo. ¿Me entiendes? Eso que está acá, mira, Profesor, aquí está así, hijita, dime. he entrado un rato la de mi mamá porque la computadora se había rayado un Ya, ratito no te y ya lo preocupes. arreglaron. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya, atenta, por favor, ahí a lo que estoy explicando, por favor, ¿ya? Muy bien. Esto es la que tiene justamente como una pepita, pues, como una pepa como una fruta, como una nuez, pues, mira. Esta es tu próstata, pero está pequeñita, ¿no es cierto? Pero cuando esta, por ejemplo, cuando esto se va, conforme la edad, ¿no es cierto?, de la persona, entonces va creciendo y se va justamente inflamando. Y cuando se inflama, tenemos justamente dificultad, ¿no sé?, en lo que es, ¿no es cierto?, en el pase de los líquidos.
Porque si tú ves que está acá, mira, por aquí está justamente no el final de tu uretra, pues, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces, tu próstata, ese es este es el conducto deferente, pues mira, ese es mira el recorrido que hace el conducto deferente, ¿entiendes? Viene de por acá y de acá. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función? Ahora vamos a ver del conducto deferente, por ejemplo. Vamos a ver cuál es la función del conducto deferente. Mira, ¿ves? El conducto es diferente, ¿qué cosa tiene? Tiene un aproximado de unos 30 centímetros, ¿ves? Como tú ves acá. Tiene un largo de 30 centímetros, ¿no entiendes? Y la función que hace, por ejemplo, este conducto, es que tiene de conducir, pues, ¿no es cierto? De conducir ¿quién? Los espermas, ¿no es cierto? ¿Ves? De lo que está acá producido y lo que hace de producir, se da por acá. ¿Me entiendes? Muy bien. Y esto es la parte no de la uretra, ¿no es cierto? La uretra que tiene la función de qué? De justamente no de la micción de los líquidos de expulsar y también de la otra sustancia que justamente ya te he podido explicar en ese momento, pues, ¿no es cierto? Y esto es, ¿no es cierto? Estos son los órganos externos, ¿no es cierto? Claro, estos son los órganos externos que ya te expliqué, ¿no? Hace un momento, justamente, ¿no? Que están acá, por ejemplo, ¿no? Tu testículo, que están aquí, mira, que están cubiertos por aquí, por una piel, ¿no es cierto? Están cubiertos por una piel que justamente se le llama, pues, se le llama el escroto, ¿ya? Tiene un escroto ahí, lo va justamente a cubrir, pues. Imagínate, si no hubiese esa piel, tampoco como estuviese descubierto, ¿no? Y tendría muchos problemas, pues, ¿entiendes? Acá están sus testículos. Este es el escroto, pues. El escroto es la pielcita que lo está cubriendo, pues. ¿Entiendes? Y esta es la parte cavernosa, el órgano copulador, pues, hijitos, ¿ya? Y ahí está tu vejiga, pues. Entonces, esas son ¿no es cierto? El órgano reproductor humano o el aparato reproductor humano, que justamente es el cual tiene la función, la reproducción que se produce en nosotros nuevos individuos, ¿no es cierto?, de una sola especie que se transmite, por aquí se transmite justamente que el material genético de generación con la finalidad de restituir justamente los individuos, ¿no es cierto? Y como también te expliqué, que tiene características externas y características internas, ¿no es cierto? Características externas es lo que te comenté hace un momento, ¿no es cierto? Sobre todo en el varoncito y también, por ejemplo, ¿no? en las chicas, pues, ¿no? En las chicas también, que ya vamos a ver también, ¿no? Más adelante en otro tema, sobre cuáles son también sus cambios. Así como también, por ejemplo, los varoncitos que tienen ese cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, del cambio de su voz, que se ve un poquito más ronquita, ¿no es cierto? Los bigotitos, ¿no es cierto? ¿Ves? Los vellitos, por ejemplo. Entonces, son cambios que se van a dar progresivamente, ¿no es cierto?, en el ser humano. Entonces, es un momento que el ser humano los jovencitos están en una etapa, por ejemplo, de la pubertad, los púberes, entonces ahí ya se va a ir justamente, notoriamente, se van a ir viendo los cambios, progresivamente, ¿no es cierto? Claro, pues. Muy bien. A ver, hasta aquí alguna pregunta, mis alumnitos. A ver, ¿hay alguna pregunta que No, tengas que profesor. hacerlo? No, profesor. Muy bien, entonces como no hay pregunta, entonces vamos a hacer, a ver, las respectivas preguntas y qué tal has estado atento a ver y, ¿no es cierto?, y has tomado mucha importancia y sobre todo seriedad, pues, a lo que te he estado explicando. A ver, Caletito, a ver, hágame un comentario Ya, profesor. acerca del sistema reproductor, a ver, Un resumen. un resumen, por supuesto. Mm, Resumen. A ver, ¿en qué consiste, por ejemplo, el sistema reproductor? ¿En qué consiste el sistema reproductor? Generar nuevos individuos. Ya, claro, ¿no es cierto? Generar nuevos individuos. Entonces, cuando hablamos del sistema reproductor, justamente es el proceso, ¿no es cierto? El proceso, ¿no es cierto?, en el cual ¿qué se forman? Se forman Individuos. nuevos individuos, pues, ¿ya? Es el proceso en el cual se forman nuevos individuos, ¿no es cierto? Claro, donde acá se van a transmitir justamente, ¿no? ¿Qué se transmite? Se transmite justamente el material genético, pues, ¿no es cierto? El material genético justamente de generación, ¿en qué? En generación,
Pues, sí, ¿ya? De generación en generación, ¿no es cierto? Claro. Y, por supuesto, que justamente el sistema reproductor, ¿a través de quién? A través de las gónadas, a través de las gónadas, ¿a través de qué? A través de los, por ejemplo, a ver, por ejemplo, el varón, qué es lo que tiene, por ejemplo, el varoncito? A ver, ¿cómo Los se llama? testículos. Ya, claro, ¿no es cierto? Se llama justamente, ¿qué cosa? Se llama, a ver, no lo escuché muy bien. Los testículos. Ya, muy bien, a través de tus o de los testículos, y la mujercita, ¿a través de qué? A ver, ¿a través de qué? A través de los varios, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿no? Mediante estos dos sistemas, sistemas reproductivos, a través de las dos gónadas, tanto ovarios como testículos, justamente, ¿qué cosa? Van a elaborar elaboran ¿qué? Elaboran las hormonas sexuales, pues, ¿no es cierto? Del ser humano, de la persona. Entonces, las cuales, ¿qué cosa van a hacer? Van a proporcionar, ¿qué cosa? Los caracteres sexuales, ¿entiendes? Van a hacer lo que es, o elaboran justamente, ¿no?, los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? Tanto como la mujer, tanto como el varón, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí justamente se va a producir un gameto femenino, ¿no es cierto? Y un masculino, ¿ya? Un gameto femenino y justamente un masculino, que justamente es el espermatozoide, pues, chicos, ¿ya? A ver, a ver, Dieguito, a ver, ¿cuáles son esos órganos externos? A ver, según la explicación. ¿Cuáles son esos dos órganos externos? Según la explicación. A ver, Dieguito, ¿cuándo está Dieguito? ¿No estuvo presente en la clase? Sí, le estaba preguntando cuáles son esos dos órganos externos. A ver, Alejandrilla. Alejandría, ¿se fue? A ver, ¿cuáles son esos dos órganos externos? A ver, Lucho. Luis. A ver, ¿cuáles son esos dos órganos externos, Lucho? A ver, ¿me puede decir ¿Externos? Sí, los dos órganos externos, ¿cuáles son? A ver. Ah, A ver, ¿usted le puede decir, Caleb? los testículos Ya, ¿y qué más? y el pene. Claro, pues, ¿por qué tan, a ver, mis queridos alumnos, ¿usted por qué tienen ese miedo, ese temor, decir, ¿no? No, que me había olvidado, profesor. ¿Mm? Es parte de tu cuerpo, tu Me había organismo, olvidado. Ya me es parte acordé. de tu organismo, así que no tienes por qué estar ahí tú como que no quieres hablar, ¿no? Muy bien, alumnitos. Estaba Entonces, pensando, profesor. estabas pensando, no pienses mucho, pues, chiquito, no pienses mucho, porque justamente te estoy explicando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esa es la información que hoy día te quiero, pues, impartir. Ya te voy a mandar, ¿no es cierto?, a tu Classroom, a tu plataforma, para que tú también le tengas ahí la información completa sobre, ¿no es cierto?, sobre el tema que hemos tocado hoy día, el sistema reproductor humano, pues. Chicos, muy bien, espero que le hayas tomado usted con mucha seriedad, pues, ¿eh? Mucha seriedad, sobre todo para que justamente sepas cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, que es parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿eh? Y tenemos que aceptarnos, pues, mis queridos alumnos, aceptarnos tal como somos, porque es algo normal del ser humano, pues, ¿sí? Bien, chicos, les dejo. Nos vemos hasta el día de mañana, ¿no? Sí, pues, nos vemos hasta el día de mañana, chicos. Así que Chao, tengan, profesor. chao, chicos. Chao, Chao, chicos, profesor, gracias con cuídese. todos. Chao, chicos, nos vemos. Chao. Adiós.